El 13 de noviembre de 2022, 4 estudiantes de la Universidad de Idaho fueron encontrados sin vida dentro de una casa ubicada en la calle 1122 King Road, en Moscow, Idaho. Sorprendentemente, 2 personas y un perro lograron sobrevivir al ataque, permaneciendo ilesos en medio de la brutal escena. La escena era sangrienta y desconcertante. No había señales de ingreso forzado en puertas o ventanas, y la violencia del crimen dejó helado incluso a los investigadores más experimentados. Tras procesar el lugar, se determinó que la causa de muerte de las víctimas fueron heridas por apuñalamiento, y se encontró un objeto junto a una de ellas, una funda de cuero para cuchillo con el logo de los Marines de los Estados Unidos, posiblemente vinculada al ataque. Lo peor, no había sospechosos ni arrestos. Las únicas pistas concretas al principio fueron esa funda y un posible testigo. En el botón de la funda se encontró un rastro de ADN que no coincidía con nadie en la base de datos de la policía. Pero cuando entró en juego la genealogía genética investigativa, el caso tomó un giro inesperado y fue así como el nombre de Bryan Kohberger apareció en el radar de las autoridades. Semanas después, cuando todos pensábamos que se le iba a dar carpetazo en la investigación, el 30 de noviembre de 2022, Bryan Kohberger fue arrestado en el estado de Pensilvania, o sea, a más de 1000 kilómetros de distancia, tras ser identificado como sospechoso del asesinato de los 4 estudiantes de la Universidad de Idaho. Posteriormente, fue extraditado a Idaho, donde enfrentaría un juicio y, de ser encontrado culpable, podría recibir la pena de muerte. Durante unos meses, el proceso legal avanzó con lentitud. Hubo una extensa batalla en la corte, y es que el equipo de defensa de Bryan Kohberger buscó frenar el avance del caso por todos los medios. Pidieron excluir pruebas, cuestionaron cómo se obtuvo parte de la evidencia, y en algún momento argumentaron que muchos elementos no eran válidos o habrían sido obtenidos de forma ilegal. Todo mientras intentaban evitar la posibilidad de una sentencia de pena de muerte. Aún con todos esos intentos, el juicio ya tenía fecha. La selección del jurado estaba por comenzar, y la ciudad se preparaba para lo que muchos consideraban uno de los juicios más importantes en décadas, incluso comparándolo con el de O.J. Simpson. Todo indicaba que, por fin, íbamos a escuchar todos los detalles, los testimonios, las pruebas claves, las versiones de las sobrevivientes y quizás entender qué ocurrió realmente en la casa de la calle King Road esa noche. Pero todo cambió. Así es. Todo cambió, y no precisamente para bien. ¿Qué pasó? Bryan Kohberger hizo lo que pocos esperaban. Admitió ser culpable de los crímenes. Su abogada, después de poner tantas trabas al proceso, de insistir en que tenían al hombre equivocado y de insinuar que otra persona había cometido los asesinatos, propuso un acuerdo a la fiscalía y ellos lo aceptaron. Un acuerdo que evitaba la pena de muerte, pero con una condición de la fiscalía. Y era que él cumpliría 4 cadenas perpetuas sin posibilidad de apelación. Y la defensa aceptó el trato. Para las familias de las víctimas fue un golpe difícil de asimilar. ¿Por qué? Fácil. No habrá juicio, no habrá un relato cronológico, no se sabrá el porqué y no se mostrará toda la evidencia. Y para quienes han seguido este caso de cerca, la sensación es general. Hay enojo, hay tristeza, hay frustración. Muchos esperaban entender cada detalle, reconstruir lo que ocurrió minuto a minuto. Otros incluso seguían convencidos de que Bryan era inocente y creían que el juicio revelaría una versión distinta. Pero ya no habrá versiones, solo una condena y silencio. Así que acompáñenme a juntar las piezas de este caso, porque aunque hoy hay más información, más documentos y más detalles, todavía hay muchas preguntas sin respuesta. Comencemos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crimen Casi Perfecto. Les saluda su amigo Juan. Hoy les traigo otra parte de este capítulo que, sin duda, nos invita a mirar este caso desde una perspectiva diferente. Un caso que muchos ya conocen, pero que sigue revelando detalles que nos obligan a repensar lo que creíamos cierto. Algunas piezas parecen encajar, otras siguen fuera de lugar, y aunque hoy tenemos más información,
El camino hacia la verdad no ha sido sencillo. Si es la primera vez que visitas este canal, bienvenido. Aquí analizamos los casos más impactantes y complejos del mundo del crimen real, con respeto, datos y un enfoque claro en los hechos. Si no estás familiarizado con esta historia, te invito a revisar los episodios anteriores que están en la descripción. Y claro, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Hoy retomamos uno de los crímenes que conmocionaron a toda una comunidad. Lo que ocurrió en una casa de la calle 1122 King Road en Moscú, Idaho. El 13 de noviembre de 2022, a las 11:58 de la mañana, se registró una llamada al 911 donde reportaban que había una persona inconsciente. Pero cuando la policía llegó, la realidad era mucho más grave, porque 4 estudiantes habían sido asesinados. Las víctimas fueron identificadas como Kaylee González, Madison Mogen, Zana Kernodle y también Ethan Chapin. Todos eran estudiantes de la Universidad de Idaho, jóvenes con planes, con amistades, con futuros por delante. En la casa también estaban Dylan Mortensen y Bethany Funk, quienes sobrevivieron, y un perro llamado Murphy que fue encontrado ileso. Una escena marcada por el silencio, la confusión y la violencia. En ese momento nadie sabía quién había hecho la llamada. Hubo muchas especulaciones y lo digo también como parte de la audiencia, ya que se hablaba de que ya había gente en la casa antes de que llegara la policía, que la escena ya estaba contaminada, que posiblemente había sido un asalto, entre otras versiones que no eran claras. Con el tiempo, algunas de esas teorías se confirmaron y otras se descartaron. Una de las más importantes fue que la llamada al 911 se hizo desde el teléfono de una de las sobrevivientes, y que al menos 2 vecinos ya habían entrado a la casa antes de que llegara la policía. Este detalle es fundamental porque desde ese instante, la policía tuvo que enfrentarse a una posible escena contaminada, hablar con las sobrevivientes y con quienes habían entrado para saber si vieron, tocaron o escucharon algo. Y es que todo esto influye y mucho. La verdad, yo estaba muy pendiente de esa llamada, porque siendo honesto, muchas personas que estábamos siguiendo el caso queríamos escucharla. Saber si había pistas, entender qué sensaciones transmitía la voz que pidió ayuda y conocer exactamente qué se dijo en esos minutos. Y hace apenas unos meses, esa grabación finalmente se hizo pública. La primera vez que escuché la llamada al 911, lo que más me impactó fue el miedo. No solo lo que se dijo, sino cómo se dijo. Se siente la angustia, la confusión, y aún hoy, muchas cosas siguen sin aclararse. Si todavía no la has escuchado, no te preocupes, hoy la compartiremos contigo por primera vez, así que presta mucha atención. 11:55 a.m. 42 seconds, November 13, 2022. 911 location of your emergency. Hi, something is happening. Something happened in our house. We don't know what. What is the address of the emergency? 1122. What is the rest of the address? Oh, Kings Road. Okay. And is that a house or an apartment? It's a house. Can you repeat the address to make sure that I have it right? I'll talk to you guys. We live at the White, so we're next to them. I need someone to repeat the address for verification. The address, 1122 King Road. And what's the phone number that you're calling from? What's your phone number? And tell me exactly what's going on. One of the roommates has passed out, and she was drunk last night, and she's not waking up. Okay. Oh, and they saw some man in their house last night. Yeah. Hi, this is. And are you with the patient? Okay, I need someone to keep the phone, stop passing it around. Can I just tell you what happened pretty much? What is going on currently? Is someone passed out right now? I don't really know, but pretty much at 4 a.m. Okay, I need to know what's going on right now if someone is passed out. Can you find that out? Yeah, I'll come. Come on, we gotta go check. But we have to. Is he passed out?
She's not waking up. Okay, one moment. I'm getting help started that way. Okay, thank you. What's wrong? Okay, and how old is she? She's 20. 20, you said? Yes, 20 here to Okay. them. Hello? Hello? Okay, I need someone to stop passing the phone around because I've talked to 4 different people. Okay, sorry, they just gave me the phone. Is she breathing? Hello? Is she breathing? No. Okay. You need to talk to them, okay? I can't talk to them. I need you to talk to them. Okay. Hello. Okay. I've already sent the ambulance and law enforcement. Stay on the line. If there is a defibrillator available, send someone to get it now and tell me when you have it. Say that again? There's a police here right now. Okay. If there is a defibrillator available, send someone to get it now and tell me when you have it. We don't have one. I think yes. Do you have a defibrillator? Yes, you have one. Are you talking to the officer? Yes. Okay, I'm going to let you go since he's there with you and can help you. Okay, thank you. Bye. Okay. 11:59 a.m. 49 seconds, November 13, 2022. Como pueden ver, muchas cosas no quedaron claras. Es evidente que las sobrevivientes y los vecinos ya habían entrado a la casa, pero parece que no presenciaron toda la escena. La persona que tiene la primera interacción con la operadora transmite un miedo absoluto, mezclado con confusión y una información fragmentada. Además, hubo momentos en que la operadora mostró impaciencia y frustración, ya que la llamada se trasladaba entre varias personas y la información no era precisa. Esto generó críticas hacia ella, acusándola de falta de empatía y profesionalismo en un momento tan crítico. Muchos cuestionaron si estuvo a la altura, alegando que no supo manejar la situación con la sensibilidad necesaria. Sin embargo, también es importante entender que el papel de una operadora de emergencias es obtener datos claros y rápidos, mantener la calma y actuar con eficacia para enviar ayuda cuanto antes. Aunque esa postura pueda parecer fría o distante para quienes escuchan la grabación, es parte de su responsabilidad, así que tenemos que entender eso. En cualquier caso, esa llamada refleja la dificultad extrema de manejar una situación tan caótica y aterradora, y aunque no responde todas las dudas, nos muestra la crudeza y el desconcierto que vivieron todos los involucrados. Pero para entender mejor por qué tanta confusión y desorientación, primero debemos conocer el escenario donde todo sucedió, la residencia en 1122 King Road. Esta casa estaba construida sobre una colina rodeada de árboles en la parte trasera y uno de los costados, lo que le daba cierto aislamiento y privacidad a la vez. La vivienda tenía 3 pisos, 6 dormitorios, áreas comunes, o sea, así como la sala, 3 baños y una cocina compartida. Además, contaba con 2 terrazas, una en el segundo piso y otra en el tercero. La manera en que estaban distribuidas las habitaciones, escaleras y áreas comunes jugaron un papel importante en la dinámica de los eventos de esa noche, afectando tanto la percepción de las víctimas y la forma en que pudieron reaccionar al ataque. Ahora, ¿quiénes se encontraban esa noche en la casa? Oficialmente vivían ahí 4 personas. En el primer piso estaba Bethany en una habitación. La otra estaba vacía. En el segundo piso dormían Dylan y Zana. En el tercer piso estaba Maddie. La otra habitación había sido de Kaylee, quien ya no vivía ahí porque había conseguido un trabajo en Texas, pero aún tenía alguna de sus pertenencias. Esa noche, Kaylee volvió a la casa como visitante para pasar el fin de semana con sus amigos y enseñarles su nueva camioneta. Ethan Chapin, el novio de Zana, también estaba en la casa.
O sea, en total, había 6 personas en la casa y el perro de Kaylee, Murphy. Ahora vamos a adentrarnos en la noche de los hechos y a reconstruir lo ocurrido, basándonos en los documentos más recientes, reportes oficiales de la policía y otras fuentes claves del caso. Algunos detalles también están acompañados por mi análisis personal a partir de la información disponible. Es importante aclarar que, debido al acuerdo que Brian hizo con la fiscalía, no se incluyó una confesión detallada de los hechos. Por eso, esta reconstrucción no es una versión oficial, pero sí es lo más cercano que podemos tener a una línea de tiempo realista y fundamentada de lo que ocurrió esa noche. Dylan, una de las sobrevivientes, reportó que esa noche, o sea, el 12 de noviembre, todos los ocupantes y visitantes de la casa habían estado en fiestas o reuniones con amigos. Admitió que todos se encontraban bajo los efectos del alcohol. La madrugada del 13 de noviembre, Maddie y Kaylee habían comprado comida en un carrito de comida y regresaron a la casa alrededor de las 2 de la mañana con un chofer de confianza que trabajaba para la aplicación de Uber. Al llegar, se encontraron con Bethany y con Dylan, comenzaron a platicar, a grabar selfies en video y a comentar su día, como cualquier otra noche normal. Y en algún momento de la noche también estuvieron en el cuarto de Maddie. Dylan no estaba segura si Ethan y Zana ya estaban en la casa. Recordó que la puerta del cuarto de Zana ya estaba abierta, pero en ese momento nadie los había visto aún. Cerca de las 3 de la mañana, Dylan le escribió al chofer de Uber que había llevado a Maddie y Kaylee, preguntándole si todavía seguía trabajando, con la intención de pedir comida del mismo lugar. El chofer le respondió, pero Dylan nunca hizo el pedido. Entonces se fue a dormir. Ella aclaró que conocía personalmente al chofer, igual que las demás chicas de la casa, y que no creía que él hubiera regresado a la casa en ningún momento. Se cree que para entonces Ethan y Zana ya habían vuelto a la casa también, o sea, todo antes de las 4 de la mañana. Dylan también declaró que no recordaba si cerró la puerta de su cuarto con seguro, ni la puerta corrediza que daba al patio. Dijo que usualmente era ella quien cerraba la puerta corrediza, pero no lo hacía siempre, ya que ellos confiaban en la seguridad del vecindario. Tampoco podía decir si alguna de sus compañeras la cerró después. Lo único que tenía claro era que fue la primera en irse a dormir. Alrededor de las 4 de la mañana, Dylan declaró haber escuchado a Kaylee en su habitación cantando y escuchando música. En sus declaraciones hay cierta confusión. En una versión relata que escuchó a Kaylee subir las escaleras con Murphy y luego bajar apresuradamente y gritar «Alguien se metió en la casa». Después de eso, dice haber escuchado a Murphy el perro ladrar de forma intensa y poco habitual. En la otra versión, Dylan cree que quien gritó esa frase pudo haber sido Zana. Sin embargo, independientemente de estas dos versiones, Dylan se levantó, abrió la puerta de su habitación, miró hacia el pasillo, pero no había nadie, y regresó a la cama. Casi a esa misma hora, o sea 4:02 de la mañana, Zana recibió un pedido de comida por DoorDash, que se cree que bajó a recoger y volvió al segundo piso y fue a la cocina. Minutos después, Dylan volvió a despertar. Esta vez escuchó lo que describió como un llanto proveniente del cuarto de Zana. También escuchó una voz masculina que no reconocía diciendo algo como «Está bien, Kay. Estoy aquí para ayudarte». Después, en otra declaración, reportó que solo escuchó «No te preocupes, yo te voy a ayudar». Ella reconoció no estar segura si eso fue lo que escuchó, si fue un sueño o simplemente porque ella estaba ebria, no sabía qué estaba pasando. Independientemente de eso, ese momento coincide con los registros de una cámara de seguridad instalada en una casa vecina, ubicada a menos de 15 metros del cuarto de Zana. Y es que a las 4:07 de la mañana, la cámara captó un audio distorsionado, voces, un quejido, un golpe fuerte y después los ladridos continuos de Murphy. Se cree que este fue el momento en el que Ethan y Zana fueron atacados. Finalmente, Dylan se levantó una tercera vez y abrió su puerta. Fue entonces cuando vio un hombre completamente vestido de negro. Llevaba una máscara tipo pasamontañas que solo dejaba ver parte de la nariz y las cejas. Dylan lo describió como un hombre alto, de complexión atlética, no muy musculoso y con cejas muy pobladas. El hombre pasó frente a ella sin decir una sola palabra. Ella confesó que ambos hicieron contacto visual,
y llevaba en las manos un objeto que, según Dylan, parecía una especie de aspiradora, cilíndrico con una base triangular. En ese momento no supo qué era, pero él procedió a caminar hacia la puerta corrediza del patio y salió de la casa. Pero también, ella no recordaba con claridad si lo vio completamente o solo vio una parte de su cuerpo. Dylan reportó que ella se metió a su cuarto, puso el seguro, se comunicó rápido con Bethany, quien estaba en el primer piso, y Bethany le dijo que corriera a su habitación para que estuvieran juntas. Ella se armó con suficiente valor, abrió la puerta y al caminar hacia las escaleras que daban al primer piso reportó haber visto a Zana tirada en el piso. Todo pasó tan rápido que en su mente ella pensó simplemente que Zana estaba alcoholizada, que estaba ebria y que probablemente se quedó dormida en el piso. Al llegar al cuarto de Bethany en el primer piso, ambas se encerraron, incluso discutieron un poco de lo que probablemente había pasado, pero llegaron a la conclusión de que tal vez no pasó nada grave y simplemente terminaron quedándose dormidas. Ahora, con toda esta información, se cree que alrededor de las 4 de la mañana y 8 minutos, Brian se estacionó en la parte trasera de la casa. Estaba completamente preparado para ejecutar lo que consideraba el crimen perfecto. Habría cubierto su automóvil con plásticos y vestía un traje tipo overol para cuidar meticulosamente cada detalle y no dejar rastro de evidencia. Caminó entre los árboles y entró a la casa por la puerta corrediza del patio. Se dirigió hacia las escaleras, se aseguró de que nadie estuviera despierto y subió directamente al tercer piso, ingresando a la habitación de Maddie. Probablemente su intención era atacarla, pero al percatarse de que Kaylee también estaba allí, cambió de planes. Se desató entonces un violento enfrentamiento, golpes, forcejeos, hasta que Brian terminó asesinando a Maddie y Kaylee. Mientras eso ocurría, Zana, que seguía despierta después de haber recibido su pedido de comida, estaba en la cocina. Ethan, su novio, estaba durmiendo. Zana, al escuchar el ruido del tercer piso, se acercó a las escaleras, y fue ella quien gritó que había alguien adentro de la casa. Brian, al escucharla, se dio cuenta de que no estaba solo con las primeras víctimas. Siguió a Zana hasta su habitación. Se escuchó un llanto, probablemente de ella, mientras Brian se acercaba diciendo frases como «Está bien, voy a ayudarte» o «No te preocupes, yo te voy a ayudar». Poco después, asesinó tanto a Zana como a Ethan. Con todo esto fuera de control, y después de haber matado a 4 personas, Brian, agotado, se sentó por unos segundos en una banca dentro del cuarto de Zana. Luego se levantó y se dirigió hacia la salida. En el camino, hizo contacto visual con Dylan, una de las sobrevivientes, pero no le dijo nada. Simplemente siguió caminando y ella, paralizada por el terror, no reaccionó. Al pasar la puerta, se quitó el traje negro que estaba vistiendo, lo puso en una bolsa de plástico y caminó nuevamente de vuelta al carro sin dejar ni una gota de sangre en el camino. Lo que posiblemente empezó como un ataque dirigido se convirtió en una masacre. Y todo esto ocurrió en menos de 15 minutos. Bueno, y me van a preguntar, ¿qué evidencia respalda esta teoría? Vamos por partes. Primero, el informe de la autopsia. Maddie tenía menos heridas. Kaylee, en cambio, presentaba más de 50 heridas. Según declaraciones de su padre y documentos oficiales, fue golpeada múltiples veces en la cabeza, lo que provocó una hemorragia cerebral interna y heridas tan severas que su rostro quedó irreconocible. Esto podría reflejar la frustración de Brian al ver que Kaylee se interpuso en su plan, Maddie era la víctima principal. Segundo, Brian no tenía razones aparentes para entrar al cuarto de Zana, ni para atacar a Ethan. Esa habitación estaba en el extremo opuesto a la salida. La única explicación lógica es que Zana lo vio y él decidió eliminar a cualquier testigo. Siguiente, la escena era sangrienta, pero en cierto modo controlada. Aunque el primer ataque ocurrió en el tercer piso, no se encontraron grandes rastros de sangre en el trayecto hacia el cuarto de Zana. Las únicas excepciones fueron unas que otras gotas en las escaleras, unas pequeñas manchas de sangre en una banca o silla que Zana tenía en su cuarto, lo que indica que posiblemente él se sentó después de haber asesinado a 4 personas y él estaba completamente exhausto, y una huella parcial de zapato ubicada frente a la habitación de Dylan, lo que confirma que, después de atacar a Ethan en Zana,
Brian pasó exactamente por ese lugar antes de abandonar la casa. Además, no se hallaron rastros de sangre en la cocina, en la parte trasera del patio, lo que refuerza la hipótesis de que Brian se despojó de su ropa antes de salir, posiblemente para no dejar evidencia. Y por último está el testimonio de las dos sobrevivientes. Se creía que ellas estaban dormidas durante el ataque, que no escucharon nada, que no sabían nada, pero ambas escucharon ruidos extraños durante los ataques, gritos, discusiones, movimientos bruscos y al perro Murphy ladrar de manera inusual. Sin embargo, no sabían qué estaba ocurriendo. Pensaron que podría tratarse de una situación cotidiana en esa casa, ya que recuerden, siempre había muchas fiestas y era muy común eso. Incluso estuvieron intercambiando mensajes entre ellas durante esos momentos. ¿Y qué se decían? Lo de los mensajes es mucha información, pero en resumen, lo primero que llama la atención es que, aunque Bethany y Dylan escucharon cosas raras y preocupantes, nunca llamaron al 911 de inmediato. En lugar de eso, trataron de llamar a las víctimas, pero nadie respondió. También les enviaron mensajes diciendo cosas como, hey, ¿qué está pasando allá arriba? Hay mucho ruido, todo bien, allá párenle a su relajo, ese tipo de mensajes. Esto es muy curioso, porque como vimos en la línea del tiempo, todo pasó alrededor de las 4 de la mañana, y la llamada al 911 no se hizo hasta las 11:58 de la mañana. Pasaron horas donde durmieron por ratos, se despertaban, enviaban mensajes, o hacían llamadas a amigos y familiares, e incluso usaron redes sociales y se volvían a dormir. El crimen ocurrió muy rápido, y aunque para muchos es difícil de creer, todo esto pasó en menos de 15 minutos. El análisis forense mostró que la mayoría de las heridas eran mortales. Por eso, aunque las sobrevivientes hubieran llamado al 911 en ese momento, no había probabilidades reales de que las víctimas sobrevivieran. Ahora volvamos a algunos de los mensajes entre Dylan y Bethany. En uno, Dylan le describe a Bethany que vio a un hombre con una máscara que le cubría parte de la cara y la boca. Eso la llevó a escribirle sobre lo que vio para advertirla o tratar de entender qué estaba pasando. Por su parte, Bethany menciona que Zana estaba vestida de negro, lo que probablemente fue un intento inocente de calmar a Dylan, insinuando que tal vez la persona que vio era Zana y que no había motivo para preocuparse demasiado. Esto indica que en ese momento todavía había mucha confusión, pero aún así surge la pregunta y un poco lógica, o sea, ¿por qué alguien dentro de la casa llevaría una máscara de ese tipo? Y de hecho, en algún momento llegaron a pensar que era una broma porque aparentemente a Kaylee y a Maddie le gustaban hacer muchas bromas en esa casa. Después, ambas empiezan a mostrar señales de preocupación. Bethany le dice a Dylan que baje al primer piso, y cuando Dylan se dirigía hacia las escaleras, ve a Zana tirada en el suelo, con la mitad de su cuerpo en el pasillo y los pies hacia dentro del cuarto. En ese momento, Dylan piensa que Zana simplemente estaba dormida o desorientada por el alcohol. Ya en el primer piso, Dylan se queda con Bethany y permanecieron ahí durante varias horas, hasta que finalmente decidieron llamar a otros amigos para pedir ayuda. Entonces, ¿cuál es la explicación a todo esto? Recientemente se comprobó que Dylan contactó a su mejor amiga Emily y a su novio Hunter para que fueran a la casa a ayudarles porque presentía que algo no estaba bien. Ambos eran prácticamente vecinos, así que llegaron rápido. Se encontraron con Dylan y Bethany en el primer piso y juntos subieron al segundo piso. Hunter fue a la cocina a tomar un cuchillo y al regresar, Dylan volvió a ver a Zana en el suelo. Esa imagen la asustó, aunque aún pensaba que tal vez Zana seguía ebria. Fue entonces cuando Hunter pidió a Dylan, Bethany y Emily que salieran de la casa y llamaran al 911 porque notó algo extraño. Según el reporte, Hunter estaba pálido y solo le dijo a Dylan, Bethany y Emily que Zana estaba inconsciente, lo que llevó a que la llamada al 911 se hiciera con esa información, y no con detalles precisos sobre lo que realmente había en la escena. Sin embargo, Hunter más tarde reportó que sí vio la sangre y entendió lo que realmente había pasado. Y en mi opinión, eso tiene mucho sentido. Simplemente intentó proteger a su novia y a las sobrevivientes de ver una escena demasiado fuerte. Una escena que probablemente nunca podrían haber olvidado. Y ahora que ya entendimos cómo posiblemente se desenvolvió todo, vamos a hablar de las conexiones, porque hay muchas que no deberían dejarse pasar. La máscara, el cuchillo, las cejas pobladas,
el teléfono, el automóvil, una pala y otras cosas más. Cada uno de estos elementos parece tener una relación directa con Brian Kohberger, y cuando las juntamos, construyen una línea de tiempo que es difícil de ignorar. Empezando por la máscara. Dylan, recuerden, una de las sobrevivientes, describió al sospechoso como un hombre que llevaba una máscara negra. Lo interesante es que no solo lo dijo, también hizo un dibujo para los detectives con el estilo de la máscara que vio esa noche. Y aquí es donde empieza a conectar todo. El 10 de enero del 2022, es decir, 11 meses antes del crimen, Brian compró una máscara negra, y no cualquiera, sino una que coincide casi exactamente con la que Dylan describió en sus entrevistas. Además, Dylan mencionó que el hombre llevaba en la mano un objeto extraño, algo que a ella le pareció una parte de una aspiradora. Este detalle pareció irrelevante y confuso, pero cuando la policía acateó el departamento de Brian, su coche y la casa de sus padres, se llevaron 2 aspiradoras, algo que en ese momento nadie entendía por qué era importante. Ahora, con esa descripción de Dylan, todo cobra sentido. Algunas personas creen que tal vez lo que vio no era una parte de aspiradora como tal, sino una funda para el cuchillo tipo K-Bar usada en el crimen. Aunque hay que decir que esto podría no encajar del todo, porque la funda verdadera fue encontrada en la cama, junto al cuerpo de Maddie. Y justo ahí entramos al siguiente punto, el cuchillo. Brian hizo un pedido por Amazon el 20 de marzo de 2022. Compró un cuchillo tipo K-Bar y también un afilador. El pedido fue hecho desde la cuenta familiar, o sea, la cuenta que compartía con su familia, pero el envío iba a su nombre y fue entregado directamente a su casa en Pensilvania. ¿Qué pasó después? Que en todos los cateos que se hicieron en su casa, en su auto y apartamento, el cuchillo jamás fue encontrado. Y la defensa trató de justificar esto diciendo que cualquiera de su familia pudo haberlo comprado. Pero si eso fuera cierto, alguien debió haberlo entregado o al menos mencionado esto en las declaraciones, pero nadie lo hizo. Y eso no es todo. Después de los asesinatos, Brian buscó fundas para cuchillos, como si supiera que había perdido la suya y quería reemplazarla antes de que alguien la encontrara. Obviamente nunca se recuperó el cuchillo o hasta la fecha no se ha dicho nada, solo la funda, o sea, esa que apareció en la cama junto al cuerpo de Maddie. Entonces, lo que suena un poco incriminante, ¿no? Y lo peor es que Brian hizo búsquedas en Google para saber cómo borrar el historial de búsqueda en Amazon. Entonces, díganme ustedes, ¿es esto una simple coincidencia o un intento desesperado por cubrir sus huellas? La defensa también atacó otro detalle importante, las cejas pobladas. Aseguran que Dylan no mencionó ese rasgo hasta la segunda o tercera entrevista y que lo hizo después de que los detectives le preguntaran específicamente si las cejas eran gruesas. Para ellos, eso significa que tal vez Dylan no lo recordó por sí sola, sino que pudo haber sido influenciada por los detectives. Además, cuando la defensa visitó la casa para revisar el entorno, encontraron que en el cuarto de Dylan había muchas imágenes y dibujos de cejas pobladas, y eso lo usaron como argumento para decir que su subconsciente pudo haber creado ese detalle por influencia visual o ambiental. En resumen, que no era un recuerdo confiable y por lo tanto un testigo con credibilidad. Otra conexión muy fuerte es el teléfono de Brian. Su dispositivo fue captado al menos 23 veces por una torre de señal que cubre específicamente la zona de la calle King Road donde ocurrieron los asesinatos. Y no fueron 12 veces como se dijo inicialmente, o sea, fueron casi el doble. Eso indica que Brian conocía esa zona y que había estado ahí muchas veces antes del crimen. ¿Recuerdan la pala que fue encontrada en el carro de Brian? Durante el cateo, fue hallada con restos de tierra y esta pala fue enviada al FBI para un análisis geológico detallado. El reporte del geólogo indica que la tierra adherida a la pala coincide con el suelo de la zona de Moscú y que casi con certeza que no proviene de lugares al este de la ciudad, como Pensilvania. Además, esa tierra presenta características que sugieren haber sido arrastrada o movida por agua, lo que indica que estuvo en contacto con terrenos cercanos a ríos, arroyos o zonas húmedas en la región, ya sea de manera reciente o en algún momento de la historia geológica.
El experto también señaló que no es posible precisar el lugar exacto de origen de la Tierra, debido a que los minerales encontrados son comunes en toda el área de Moscú. Entonces, en resumen, la pala estuvo en la región donde ocurrió el crimen y parte de esa tierra proviene de un área que alguna vez estuvo cubierta por agua, lo que sugiere que pudo haber sido usada para enterrar objetos cerca de un río o zona húmeda, como el cuchillo o alguna otra prenda. O también, simplemente fue usada para despistar a la policía. Y si hablamos de movimientos, su automóvil también fue visto cerca de la casa. Y es que una cámara de seguridad captó un Hyundai Elantra blanco pasando por la casa de las víctimas al menos 3 veces antes del crimen. Y luego, exactamente a las 4:20 de la madrugada, ese mismo auto fue visto saliendo a toda velocidad del vecindario. ¿Y qué carro manejaba Bryan Kohberger? Un Hyundai Elantra blanco. Durante la batalla legal, se produjeron filtraciones significativas de información confidencial que sacudieron al caso. Hasta ahora no se sabe con certeza si la filtración vino de la fiscalía o de la defensa, pero lo que sí es claro es que se divulgó una gran cantidad de información sensible sobre Bryan. Búsquedas en internet, fotografías, hábitos personales y elementos de su perfil que hasta ese momento habrían sido estrictamente privados. El punto más mediático de estas filtraciones llegó con el episodio de Dateline de NBC. Este documental presentó material que detallaba búsquedas antiguas de Bryan sobre Ted Bundy, o sea, uno de los asesinos seriales, pornografía extrema y foros de violencia. O sea, información que provocó una reacción intensa del juez y de la opinión pública. La fiscalía y la defensa se vieron obligadas a lidiar con las repercusiones de que esta información ya estuviera en la esfera pública, lo que complicó el juicio y aumentó la presión sobre todos los involucrados. Lo más llamativo de la filtración fue la manera en que mostraba la obsesión de Bryan con asesinos en serie y contenido extremo. Sus búsquedas antiguas incluían términos como Ted Bundy, psicópata, asesino serial y exploraciones sobre violencia sexual. Recordemos que en foros en línea, o sea, hace unos años, Bryan había interactuado con comunidades que debatían crímenes notorios, compartiendo comentarios y preguntas sobre la psicología de asesinos violentos y los patrones que seguían. Este comportamiento digital no prueba culpabilidad por sí solo, pero sí se convirtió en un indicio inquietante de fascinación y de una posible preparación intelectual para cometer actos violentos. Obviamente el juez estaba furioso y no solo por la filtración, sino porque el papel del juez es actuar con neutralidad y llevar a cabo un juicio justo, y estas filtraciones corrían el riesgo de influir la percepción del jurado y de la comunidad. Quería evitar que se juzgara a Bryan por lo que había buscado en internet o por detalles de su vida privada, en lugar de por los hechos del caso. La filtración también incluía fotografías, registros y detalles sobre su vida diaria, como su afición por la ropa negra, sus hábitos nocturnos de manejo, salidas a la naturaleza, senderismo y sus rutinas de estudio. Todo esto se combinó con los registros telefónicos y búsquedas recientes, creando un retrato complejo de Bryan que la opinión pública interpretó de distintas formas. Algunos lo veían como un joven meticuloso pero inofensivo, otros como alguien capaz de planear meticulosamente un crimen perfecto. En definitiva, la filtración de Dateline no solo expuso información privada, sino que construyó una narrativa mediática muy poderosa sobre Bryan Kohberger. Cada búsqueda, cada foro visitado y cada imagen revisada se convirtió en una pieza más del rompecabezas que, aunque no mostraba culpabilidad por sí sola, sí alimentó la percepción de una preparación previa. Fue un momento crítico del caso que puso en alerta máxima a todos los involucrados y dejó claro que la línea entre curiosidad mórbida y planificación criminal sería un tema constante de debate en los tribunales y en la opinión pública. Después también se dio a conocer de que Bryan fue diagnosticado con autismo y que supuestamente tenía problemas de coordinación. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues la defensa usó esto para argumentar que su condición física y emocional lo haría incapaz de cometer un cuádruple homicidio tan violento y rápido. Buscaban empatía para evitar la pena de muerte o mitigar su responsabilidad. Sin embargo, tantos estudios médicos como testimonios de personas con familiares autistas coinciden en que no hay evidencia de que el autismo esté vinculado con comportamientos violentos como los que se investigan aquí. Muchos consideran que usar esta condición como justificación es un insulto y también un intento por evadir la justicia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que este tipo de argumento debería tener un peso en un juicio como este? Esta estrategia generó controversia y muchos consideraron que instrumentalizaba injustamente una condición neurológica.
En su momento, el equipo legal trató de impedir que los mensajes de texto y la llamada al 911 se usaran como evidencia, y también intentaron desacreditar a las sobrevivientes. Presentaron una imagen de Brian como un joven inocente, amante de la naturaleza y que simplemente había sido acusado injustamente. Y también que el carro que había sido captado por cámaras que no era el carro de él. Por si fuera poco, la única coartada que Bryan Kohberger presentó es que esa noche salió en su auto para ver la luna y las estrellas. Según él, desde que se mudó a Pullman para obtener su doctorado en criminología, él acostumbraba a conducir por la noche para desconectarse, disfrutar del aire libre y ver las estrellas. Incluso su equipo legal ofreció pruebas como fotos y videos de esa noche para respaldar su coartada. Pero eso nos lleva a otro punto clave: los registros del teléfono que, en lugar de exonerarlo, lo vinculaban más directamente con el crimen. Esos registros confirmaron la posible ruta que Brian tomó esa madrugada, precisamente en dirección al lugar del crimen. De acuerdo a los reportes, el 13 de noviembre de 2022, aproximadamente a las 2:42 de la mañana, el teléfono de Brian se apaga o entra en modo avión cerca de su apartamento en Pullman, Washington. A las 2:44 de la mañana, el carro Hyundai Elantra blanco de Brian es captado saliendo del campus de la Universidad de Pullman, Washington. Se entiende que tomó la calle Nevada y se dirigía hacia el norte. A las 2:53 de la mañana, el vehículo es visto viajando por Nevada Street hacia la SR 270 en dirección a Moscú, Idaho. A las 3:26 de la mañana, el carro Elantra entra a Moscú por Indian Hills Drive, circulando hacia el oeste. A las 3:28 de la mañana, el vehículo es captado por una cámara en la calle Steiner Avenue que apunta hacia la carretera Idaho Highway 95, donde se pudo observar que el vehículo no tenía una placa al frente. Entre las 3:29 de la mañana y las 4 de la mañana y 4 minutos, el carro Elantra pasa 3 veces frente a la calle 1122 King Road, o sea, la escena del crimen, y se retira por otra calle que es Walenta Drive. Entre una de esas 3 veces que Brian pasa enfrente a la casa King Road, a las 3:46 de la mañana, se puede observar que el repartidor de comida de DoorDash está intentando buscar la casa para entregar la comida a Zana. A las 4 de la mañana y 6 minutos, el vehículo vuelve a entrar al vecindario y esta vez es captado una vez más frente a la casa. Se dirige hacia el este por la calle King Road, da vuelta en la calle 500 de Queen Road, intenta estacionarse frente a la casa, pero por alguna razón no lo hace, no pudo. Luego realiza un giro de 3 puntos a la intersección de Queen Road y King Road y se retira del lugar. Aproximadamente a las 4 de la mañana y 8 minutos, el carro se estaciona en la parte trasera de la casa, y ahí es cuando Brian sale del carro, camina entre los árboles y entra por la puerta corrediza del patio. Recordemos que a las 4:17 de la mañana, la cámara de seguridad de la casa 1116 King Road graba sonidos. Se registraron voces, un golpe fuerte y a Murphy, el perro, ladrando, lo que coincide con el momento estimado del ataque a Ethan y Jana. A las 4:20 de la mañana, la misma cámara de seguridad capta al carro Elantra blanco saliendo a alta velocidad por Walenta Drive. Se puede notar que el carro está escapando de la escena, incluso se puede ver como casi choca al dar la vuelta, lo que obviamente levantó muchas sospechas para el FBI y la policía. Posteriormente, el vehículo se retiró del área y según la geolocalización, a las 4:48 de la mañana, el teléfono de Brian vuelve a encenderse y esta vez se conectó a una torre al sur de Moscú, cerca de Blaine, Idaho. A las 4:49 de la mañana, Brian se conectó a un correo electrónico a través de una cuenta protegida por VPN. Y algo interesante es que él realizó búsquedas relacionadas con el homicidio. Entre los términos que utilizó estaban muertes de King Road, estudiantes de la Universidad de Idaho, crimen y noticias policía Idaho. Incluso se dice que él estaba escuchando la radiofrecuencia de la policía para saber si las unidades ya habían sido mandadas a la escena. Esto como que confirma que realmente Dylan y Brian hicieron contacto visual y él estaba preocupado de que posiblemente la policía ya había sido llamada. Entonces, no sé si ustedes me están entendiendo, pero estas búsquedas ocurrieron mucho antes de que la policía tuviera conocimiento oficial del crimen, lo que indica que Brian estaba monitoreando la situación por su cuenta, tratando de mantenerse informado y saber si las autoridades ya habían sido notificadas.
Así que esto es coincidencia o hay algo más aquí que a lo mejor yo no estoy entendiendo o no están entendiendo. Entre las 4:50 y 5:26 de la mañana, el teléfono muestra movimiento. Esta vez viaja hacia el sur por la autopista Idaho 95 hacia Genesee. Luego gira al oeste hacia Huntington, Washington. Y finalmente vuelve al norte, o sea, a Pullman, Washington. Entre las 5:25 y 5:27 de la mañana, el carro Hyundai Elantra fue captado por 5 cámaras de seguridad en Pullman y en el campus de la Universidad Estatal de Washington mientras regresaba. A las 5:30 de la mañana, el teléfono se conecta nuevamente a una torre de señal en Pullman y esta está cerca del apartamento de Brian. Entonces, se entiende que después de dejar la escena del crimen, en lugar de regresar por la ruta más corta que literalmente podría tomar 20 o incluso hasta 15 minutos, tomó una ruta algo extraña y más larga, o sea, fue hacia Genesee, de vuelta a Uniontown y terminando en Pullman, Washington. Como mencioné en el primer capítulo, la mayor parte del área por la que Brian manejó es una zona rural. Hay muchos bosques, ríos y montañas. Un lugar donde realmente cualquier evidencia podría haber sido quemada, enterrada o arrojada al río. Ahora, esto no es el final. Entre las 9:12 y 9:21 de la mañana, el teléfono de Brian volvió a registrarse en la zona de la calle King Road, lo que para los investigadores indicaba un regreso a la escena del crimen. Y en mi opinión, este movimiento podría explicarse como un intento de verificar si ya había presencia policial en el lugar. Y tal vez se dio cuenta que perdió la funda del cuchillo y por eso regresó para intentar recuperarla. A las 9:32 de la mañana, el teléfono vuelve a ser captado por una torre de teléfono que cubre el área de su apartamento, o sea, lo que indica que él regresó a Pullman, Washington. Probablemente llegó a su apartamento, tomó un baño y luego se hizo algo que muchos consideran perturbador. Se tomó una selfie. Sí, una selfie que más tarde se haría viral, en la que aparece con el pulgar hacia arriba, vestido con camisa y sonriendo, como enviando un mensaje silencioso de «Lo hice, me salí con la mía, cometí el crimen perfecto». Después de eso, Brian realizó varias llamadas a sus padres, incluida su madre, con quien mantuvo una conversación más prolongada. No se sabe con certeza, o sea, qué se dijo en esas llamadas, pero para los investigadores, el simple hecho de que se comunicara tan pronto después del crimen sugiere que estaba intentando proyectar normalidad, o simplemente asegurarse de que no levantara ninguna sospecha. Después de una extensa batalla legal de casi 3 años en la que la defensa presentó múltiples solicitudes para omitir evidencia, convencer al juez de que había más personas involucradas, argumentar que tenían al hombre equivocado y tratar de evitar la pena de muerte, el 30 de junio del 2025 se anunció que Brian Kohberger y su equipo legal habían llegado a un acuerdo con la fiscalía. El acuerdo era simple. Brian se declararía culpable de todos los cargos, sin derecho a apelar la decisión y sería condenado a cadena perpetua, evitando así la pena de muerte. El 2 de julio del 2025, Brian compareció ante la corte y oficialmente se declaró culpable de los 4 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de robo en primer grado. El juez, como es habitual en estos casos, le hizo varias preguntas básicas así como que si alguien lo había presionado para declararse culpable, si la fiscalía le había ofrecido algún trato especial, si estaba bajo la influencia de drogas o alcohol y si comprendía claramente lo que estaba ocurriendo. Brian respondió que entendía por completo la situación, las consecuencias legales de su decisión y que actuaba de manera voluntaria, expresando su deseo de seguir adelante con el acuerdo. El juez aprobó el trato y programó una audiencia final. El 23 de julio del 2025, la defensa y la fiscalía se volvieron a ver en la corte, pero esta vez con un ambiente muy distinto. ¿Por qué? Porque era el día de la sentencia. Las familias de las víctimas y también la familia de Brian Kohberger estaban presentes. Durante esta sesión, los familiares de las víctimas tuvieron la oportunidad de hablar y encarar a Brian. Fue un momento duro de ver y de escuchar. Algunos lo atacaron con rabia e indignación. Y pues es lógico, ¿no? Ellos querían la pena de muerte. Otros, en cambio, aceptaban la cadena perpetua como castigo suficiente y solo querían cerrar ese capítulo para seguir con sus vidas. Lo más llamativo fue que, durante todo el tiempo de la corte, Brian no mostró ni un solo signo de remordimiento o emoción. Simplemente permaneció sentado y en silencio. Al final, el juez le preguntó si quería decir algo antes de dictar la sentencia, y él solo respondió: respetuosamente, me abstengo de hacer comentarios. ¿Qué pasó después de esto?
El juez procedió a sentenciarlo a 4 cadenas perpetuas consecutivas y también 10 años de prisión por el cargo de robo, todo esto sin derecho a apelación. Además, se le impusieron sanciones financieras y la obligación de pagar restitución a cada familia de las víctimas. Brian fue puesto inmediatamente bajo custodia, se le tomaron oficialmente las huellas, se actualizó su fotografía y fue trasladado a una prisión temporal mientras esperaba su envío oficial a una prisión de máxima seguridad. Después de una exhaustiva investigación, aún no se ha encontrado una conexión directa y definitiva entre Bryan Kohberger y las 4 víctimas. No hay una razón clara que explique por qué lo hizo, quién era el objetivo principal, ni cómo logró cometer un acto tan brutal y tan rápido. Su equipo legal siempre defendió que no existía un vínculo con las víctimas, y sin vínculo no había motivo para incriminarlo. Se revisaron teléfonos, computadoras, registros bancarios e incluso su carro Hyundai Elantra. Tanto que el carro fue desmantelado, pero no apareció ninguna pista, o sea, ni una gota de sangre. Tampoco llamadas sospechosas, movimientos extraños en redes sociales, o que él las estaba siguiendo, o que eran amigos en Facebook, o incluso que él había estado en alguna de las fiestas que se hicieron en la casa. Lo más inquietante es que la mayoría de sus dispositivos habían sido borrados y manipulados cuidadosamente, eliminando cualquier rastro que pudiera relacionarlo con los crímenes, o sea, como si alguien hubiera querido ocultar algo imposible de descubrir. En mi opinión, aunque el juicio se hubiese llevado a cabo, este caso fue tan mediático en todo el país e incluso en otros países, que era imposible que él tuviera un juicio imparcial, aunque hubiera evidencia de que tal vez él no cometió los delitos. Pero independientemente de eso, hoy Bryan Kohberger está cumpliendo 4 cadenas perpetuas consecutivas en una prisión de máxima seguridad en Idaho. Aunque se declaró culpable para evitar la pena de muerte, la división sigue presente. Muchos creen que él es culpable, otros piensan que es inocente, y otros piensan que hay una segunda persona que estuvo involucrada. Este caso continúa envuelto en misterio y deja muchas preguntas abiertas sobre lo que realmente ocurrió aquella noche. Así que, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que la justicia realmente encontró al culpable o que hay algo más detrás de todo esto que aún no ha salido a la luz? ¿O piensan que la fiscalía debió haber ofrecido ese acuerdo con la condición de una confesión completa? Déjenme sus opiniones en los comentarios y nos vemos en el próximo capítulo de Crimen Casi Perfecto.